El viejo Cinema Rex de la colonia Roma en la Ciudad de México había permanecido cerrado durante 15 años cuando los trabajadores de demolición llegaron en noviembre del 2021 para preparar el edificio para su destrucción. Lo que encontraron en la cabina de proyección del segundo piso cambiaría para siempre la comprensión de uno de los casos de desaparición más perturbadores en la historia de la capital mexicana. Mario Hernández, supervisor de la empresa de demolición, estaba revisando las instalaciones eléctricas cuando descubrió que uno de los proyectores de 35 milímetros en la cabina superior aún tenía película cargada. Por curiosidad profesional, había trabajado en varios cines durante su juventud en los años 80. Decidió conectar el equipo a la corriente eléctrica para ver si aún funcionaba después de décadas de abandono. No esperaba que prendiera. Le comentaría después a los investigadores. Esos proyectores Bell & Howell son máquinas sólidas, pero habían estado sin mantenimiento desde 2006. Cuando la imagen apareció en la pantalla de la sala principal, pensé que iba a haber alguna película vieja olvidada. Pero lo que Mario vio proyectándose en la pantalla polvorienta del Cinema Rex no era una película comercial. Era una grabación amateur de 35 milímetros que mostraba el interior del mismo cine, aparentemente filmada durante los años 80, con niños jugando en los pasillos después de que terminara una función. La calidad de la imagen era profesional, sugiriendo que había sido filmada por alguien con acceso al equipo de proyección del cine. Lo que hizo que Mario llamara inmediatamente a la policía no fue solo el contenido inusual de la película, sino una escena específica que apareció después de 20 minutos de metraje aparentemente inocente. La cámara enfocó a una niña pequeña, de no más de 7 u 8 años, que estaba sola en una de las filas traseras del cine. La niña miraba directamente hacia la cámara con una expresión de terror que era imposible de fingir. La detective Carmen Morales, de la Policía Judicial de la Ciudad de México, llegó al Cinema Rex esa misma tarde, acompañada por técnicos en criminalística. Carmen había trabajado en casos de menores desaparecidos durante más de 20 años y había desarrollado un instinto para reconocer cuando algo aparentemente menor podía ser la clave de un misterio mucho más grande. «Señor Hernández», le dijo Carmen, mientras examinaba el proyector y la película, «¿encontró algo más inusual en el cine además de esta película?» «Bueno, detective», respondió Mario. «En el sótano hay una habitación que estaba cerrada con candado. Cuando la abrimos, encontramos más rollos de película y equipo fotográfico que parece ser de la misma época». Carmen y su equipo siguieron a Mario hasta el sótano del cine, donde efectivamente encontraron una habitación que había sido convertida en un cuarto oscuro fotográfico. Las paredes estaban cubiertas con fotografías en blanco y negro que mostraban niños en varios lugares del cine, aparentemente tomadas sin su conocimiento. Todas las fotos estaban fechadas entre 1985 y 1987. «Esto no es casual», observó el técnico en criminalística Roberto Vega mientras documentaba la escena. «Alguien estuvo usando este cine sistemáticamente para documentar niños durante al menos 2 años». Carmen examinó cuidadosamente las fotografías, buscando patrones o pistas que pudieran conectar el descubrimiento con casos conocidos. Una foto en particular llamó su atención. Mostraba a una niña pequeña con coletas rubias sentada sola en la fila trasera del cine, en la misma ubicación donde había aparecido la niña aterrorizada en la película. «Roberto», le dijo al técnico, «necesito que compares esta fotografía con los archivos de menores desaparecidos de los años 80 y necesito una copia limpia de toda la película que encontramos en el proyector». Esa noche,
Carmen se llevó el material a su oficina y comenzó a revisar meticulosamente los archivos de casos sin resolver de mediados de los años 80. Lo que encontró le causó un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su oficina. El 23 de agosto de 1986, una niña de 7 años, llamada Sofía Mendoza, había desaparecido durante una función de matiné en el Cinema Rex. Según el reporte original, Sofía había ido al cine con su madre para ver una película de dibujos animados, pero cuando terminó la función, la niña ya no estaba en su asiento. A pesar de una búsqueda exhaustiva del edificio y una investigación que duró meses, Sofía nunca fue encontrada. La fotografía que Carmen había encontrado en el sótano mostraba a una niña que se parecía notablemente a Sofía Mendoza. Pero lo más perturbador era que la foto estaba fechada el 23 de agosto de 1986, el mismo día de la desaparición. Carmen contactó inmediatamente al detective jubilado Alfredo Sánchez, quien había sido el investigador principal en el caso de Sofía Mendoza. Sánchez, ahora de 68 años, accedió a reunirse con Carmen al día siguiente para revisar el material que había encontrado. «Detective Morales», le dijo Sánchez cuando vio las fotografías y la película, «este caso me persiguió durante años antes de jubilarme. Nunca pudimos encontrar ni la más mínima pista sobre qué le pasó a esa niña, pero siempre sospeché que alguien en el cine estaba involucrado». ¿Por qué lo sospechaba? «Porque la desaparición fue demasiado limpia», explicó Sánchez. «Una niña de 7 años no puede simplemente desvanecerse de un edificio cerrado sin que alguien con conocimiento interno del lugar esté involucrado. Pero nunca pudimos probar nada contra el personal del cine». Carmen le mostró a Sánchez la parte más perturbadora de la película encontrada. Después de la escena donde la niña miraba aterrorizada hacia la cámara, había una secuencia donde la misma niña aparecía siendo guiada por un pasillo oscuro por una figura adulta cuyo rostro nunca aparecía en el encuadre. La cámara seguía a la niña y al adulto hasta una puerta que llevaba a lo que parecía ser el sótano del cine. «Esto no es solo documentación», observó Sánchez Grimley. «Esto es evidencia de un crimen que se estaba cometiendo». «¿Pero por qué alguien filmaría evidencia de su propio crimen?» «Porque no esperaba que fuera descubierta», respondió Sánchez, «o porque era parte de algo más grande». Los dos detectives pasaron las siguientes horas revisando cada frame de la película y comparándola con las fotografías del sótano. Gradualmente comenzó a emerger un patrón perturbador. Las imágenes no mostraban solo a Sofía Mendoza. Había al menos 6 niños diferentes documentados en las fotografías. Todos aparentemente filmados o fotografiados sin su conocimiento durante visitas al Cinema Rex. «Carmen», dijo Sánchez después de examinar todo el material, «creo que estamos viendo evidencia de una operación sistemática que duró años. Alguien estaba usando el Cinema Rex para atraer, documentar y posiblemente victimizar niños». Carmen decidió que necesitaba más información sobre el personal que trabajaba en el Cinema Rex durante los años 80. Al día siguiente, se dirigió a los archivos de la empresa que había operado el cine, Cinemas Metropolitanos, que afortunadamente había conservado registros de empleados desde 1980. El gerente de archivos, Luis Herrera, la recibió con la cooperación típica de alguien que no quería problemas legales. «Detective Morales», le dijo mientras buscaba en los archivos físicos, «el Cinema Rex era uno de nuestros cines más problemáticos durante los años 80. Teníamos constantes quejas sobre el personal y problemas de seguridad». «¿Qué tipo de problemas?» «Principalmente relacionados con el proyeccionista principal, un hombre llamado Eduardo Villarreal.
Había reportes de padres de familia que se quejaban de que sus hijos salían del cine visiblemente perturbados después de funciones donde él estaba trabajando. Carmen sintió que estaba acercándose a algo importante. ¿Tienen dirección actual de Eduardo Villarreal? Luis revisó el archivo. Según nuestros registros, Eduardo Villarreal dejó de trabajar para nosotros abruptamente en septiembre de 1987. Su dirección de entonces era en la Colonia Doctores, pero eso fue hace más de 30 años. ¿Hay alguna razón específica por la que dejó el trabajo? Oficialmente renuncia voluntaria. Extraoficialmente, según las notas del supervisor de la época, hubo una investigación interna sobre su comportamiento con menores, pero nunca se presentaron cargos formales. Carmen obtuvo toda la información disponible sobre Eduardo Villarreal y regresó a su oficina para comenzar la búsqueda de su paradero actual. Lo que encontró en los registros gubernamentales la sorprendió. Eduardo Villarreal había muerto en un accidente automovilístico en 1992. 5 años después de dejar su trabajo en el Cinema Rex. Esto complica las cosas, le comentó a Sánchez cuando le reportó el hallazgo. Nuestro principal sospechoso ha estado muerto durante 30 años. No necesariamente, respondió Sánchez pensativamente. Si Villarreal estaba involucrado en una red más grande, puede haber otros participantes que aún estén vivos. Carmen decidió profundizar en la investigación del accidente de Villarreal. Los reportes policiales de 1992 describían un accidente de tráfico en la carretera México-Toluca, donde Villarreal aparentemente perdió control de su vehículo durante una tormenta. Pero cuando Carmen revisó los detalles, encontró inconsistencias que levantaron sospechas. El accidente ocurrió en una sección recta de carretera, con buena visibilidad, le explicó al detective Vega. No había evidencia de falla mecánica y Villarreal era un conductor experimentado. Además, según testigos, él había estado actuando nerviosamente durante las semanas previas al accidente. ¿Cree que el accidente no fue accidental? Creo que alguien quería asegurar que Eduardo Villarreal nunca pudiera hablar sobre lo que sabía. La investigación tomó un giro dramático cuando Carmen decidió examinar más profundamente el cuarto oscuro que habían encontrado en el sótano del Cinema Rex. Un análisis forense más detallado reveló que la habitación había sido usada no solo para revelar fotografías, sino también para procesamiento de película cinematográfica. Esto requiere equipo especializado y conocimiento técnico avanzado, observó el especialista en criminalística. Quien estaba operando esto tenía experiencia profesional en cinematografía. Más importante aún, los técnicos encontraron residuos químicos en la habitación que sugerían que había sido utilizada recientemente, mucho más recientemente que 1987. Estos químicos de revelado se degradan con el tiempo, explicó el técnico. Para que aún sean detectables, esta habitación tuvo que haber sido usada dentro de los últimos 10 años, posiblemente menos. Carmen sintió que estaba desarrollando una teoría inquietante. Es posible que la operación en el Cinema Rex nunca haya terminado realmente, que alguien haya estado usando el edificio incluso después de que cerrara oficialmente. Para investigar esta posibilidad, Carmen entrevistó a los vecinos del Cinema Rex cerrado. Lo que descubrió confirmó sus sospechas más oscuras. Doña María, le dijo a una anciana que vivía al lado del cine, ¿ha notado alguna actividad inusual en el Cinema Rex durante los años que ha estado cerrado? ¡Ay, detective!, respondió la mujer. Ese lugar nunca ha estado realmente vacío. Durante todos estos años he visto luces encendidas por las noches y a veces escucho ruidos como si estuvieran proyectando películas. ¿Con qué frecuencia? Al principio, después de que cerraron, casi todas las noches, pero en los últimos años, solo de vez en cuando.
La última vez que vi luces fue hace como 6 meses. Carmen sintió que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. El Cinema Rex no había sido simplemente el sitio de un crimen ocurrido en 1986. Había sido el centro de una operación criminal que había continuado durante décadas. Roberto, le dijo al técnico en criminalística, necesito que busques más evidencia en todo el edificio. Si alguien ha estado usando este lugar recientemente, tiene que haber dejado rastros. La búsqueda expandida del Cinema Rex reveló evidencia que confirmó los peores temores de Carmen. En una habitación del segundo piso que había pasado desapercibida durante la inspección inicial, encontraron equipo de video digital moderno, computadoras y cientos de discos que contenían grabaciones digitales fechadas desde 2006 hasta 2020. «Carmen», le dijo Roberto con voz temblorosa después de revisar parte del contenido, «esto es mucho peor de lo que pensábamos. No estamos viendo solo el caso de Sofía Mendoza de 1986. Estamos viendo evidencia de décadas de actividad criminal que ha continuado hasta tiempos muy recientes». Cuando Carmen vio el contenido de las grabaciones digitales, se dio cuenta de que había tropezado con algo que iba mucho más allá de un caso de desaparición de 1986. Las grabaciones mostraban niños de diferentes épocas, algunos claramente de los años 90, otros de los 2000, y algunos que parecían ser de apenas unos años atrás. «Esto no es solo sobre Sofía Mendoza», le dijo a Sánchez esa noche. «Esto es sobre una red criminal que ha estado operando durante más de 30 años, usando el Cinema Rex como base de operaciones». «¿Pero quién? Si Villarreal murió en 1992, alguien más tiene que haber continuado con la operación». Carmen revisó nuevamente los archivos de empleados del Cinema Rex, pero esta vez enfocándose en personas que hubieran trabajado allí antes, durante y después de la época de Villarreal. Lo que encontró le dio la primera pista real sobre la identidad del verdadero mastermind detrás de décadas de crímenes. En los registros aparecía el nombre de Francisco Delgado, quien había trabajado como gerente general del Cinema Rex desde 1982 hasta 2006, cuando el cine cerró oficialmente. Pero lo que llamó la atención de Carmen fue que Delgado había mantenido acceso a las llaves del edificio incluso después del cierre, supuestamente para mantenimiento y seguridad. «Francisco Delgado», murmuró Carmen, sintiendo que finalmente tenía un nombre para conectar con 30 años de evidencia criminal. Él estuvo ahí durante la desaparición de Sofía, estuvo ahí cuando murió Villarreal y tuvo acceso al edificio durante todo el tiempo que estuvo cerrado. Pero cuando Carmen intentó localizar a Francisco Delgado, se encontró con que también había desaparecido, no muerto como Villarreal, sino simplemente desvanecido sin dejar rastro después de 2020. Era como si alguien hubiera estado limpiando sistemáticamente todos los cabos sueltos de una operación criminal que había durado décadas, y el descubrimiento accidental del proyector con la película de 1986 había revelado solo la punta de un iceberg mucho más grande y más siniestro de lo que cualquiera podría haber imaginado. La búsqueda de Francisco Delgado llevó a la detective Carmen Morales hasta un pequeño departamento en la colonia Narvarte, donde había vivido hasta 2020, según los registros del registro civil. La casera, una mujer de mediana edad llamada Rosa Jiménez, recordaba perfectamente a su inquilino anterior. Don Francisco era muy callado, le explicó Rosa a Carmen mientras subían las escaleras hacia el departamento que había quedado vacío. Vivió aquí como 15 años, siempre pagaba puntual, pero casi nunca lo veía durante el día, solo salía por las noches y a veces regresaba con equipo extraño. ¿Qué tipo de equipo?
cámaras, computadoras, cajas que parecían pesadas, y siempre cargaba llaves, muchísimas llaves, como si tuviera acceso a muchos lugares diferentes. Carmen examinó el departamento abandonado con la ayuda del técnico Roberto Vega. Lo que encontraron confirmó sus sospechas más inquietantes. Francisco Delgado había estado coordinando una operación mucho más extensa de lo que habían imaginado inicialmente. «Carmen, tienes que ver esto», le dijo Roberto desde la habitación que Delgado había usado como oficina. Las paredes estaban cubiertas con mapas de la Ciudad de México que mostraban la ubicación de cines, centros comerciales y otros lugares donde se congregaban familias con niños. Cada ubicación estaba marcada con alfileres de colores diferentes y notas escritas a mano. «Esto es un sistema de mapeo», observó Carmen, estudiando los patrones. Delgado estaba identificando y categorizando lugares potenciales para su operación. En el escritorio encontraron libretas con listas de nombres, direcciones y horarios. Algunos nombres estaban tachados con tinta roja, mientras que otros tenían marcas de verificación en verde. Al revisar las fechas, Carmen se dio cuenta de que las listas habían sido actualizadas hasta febrero de 2020. «Roberto, necesito que compares estos nombres con nuestra base de datos de menores desaparecidos de los últimos 20 años», le dijo Carmen con creciente alarma, «y necesito saber qué significan estas marcas de colores». Mientras Roberto iniciaba la búsqueda en las bases de datos, Carmen continuó explorando el departamento. En el closet del dormitorio principal, detrás de una pared falsa, encontró lo que parecía ser el archivo personal de Francisco Delgado. Cientos de fotografías, documentos y registros meticulosamente organizados que documentaban décadas de actividad criminal. Los documentos revelaron que la operación había sido mucho más sofisticada de lo que habían sospechado. Delgado no solo había usado el Cinema Rex como base de operaciones, sino que había establecido una red de colaboradores que operaban en al menos 12 ubicaciones diferentes en la Ciudad de México y sus alrededores. «Carmen», le gritó Roberto desde la oficina, «encontré coincidencias en la base de datos. Al menos 20 de los nombres en estas listas corresponden a casos de menores desaparecidos reportados entre 1995 y 2019. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿20 niños? 20 que podemos confirmar hasta ahora, pero hay más nombres en las listas que aún estoy verificando». La detective se sentó pesadamente en una silla, tratando de procesar la magnitud de lo que estaban descubriendo. No estaban investigando un caso individual de 1986. Estaban viendo evidencia de lo que podría ser una de las redes de crímenes contra menores más extensas en la historia de México. «Roberto, necesito que contactes inmediatamente a la Fiscalía General. Esto va más allá de nuestra jurisdicción local». Mientras esperaban la llegada de agentes federales, Carmen continuó revisando los archivos de Delgado. Lo que encontró la perturbó aún más. Correspondencia con personas en otros países, incluyendo Estados Unidos, Colombia y España. Las cartas, fechadas entre 2015 y 2019, discutían intercambios, productos especiales y clientes internacionales. Esto no era solo una operación nacional, se dio cuenta Carmen. Delgado estaba coordinando actividades internacionales. La llegada del agente federal Miguel Sandoval transformó la investigación de un caso local a una operación de múltiples agencias. Sandoval, especialista en crímenes contra menores, había estado rastreando redes similares durante más de una década. «Detective Morales», le dijo Sandoval después de revisar la evidencia inicial, «lo que han encontrado aquí coincide con patrones que hemos detectado en investigaciones internacionales. Francisco Delgado podría haber sido parte de una red global,
¿Qué sabe sobre redes globales de este tipo? Sabemos que operan usando infraestructura aparentemente legítima, cines, centros comerciales, parques de diversiones, lugares donde la presencia de niños es normal y no levanta sospechas. También sabemos que estas redes han adaptado sus métodos a la tecnología moderna. Sandoval explicó que las redes contemporáneas utilizaban Internet para coordinar actividades, intercambiar material y comunicarse con clientes en todo el mundo. La operación de Delgado, con su combinación de métodos tradicionales, el Cinema Rex físico y tecnología moderna, las grabaciones digitales, encajaba perfectamente con este perfil. ¿Tienen alguna pista sobre dónde podría estar Delgado ahora? Esa es la pregunta clave, respondió Sandoval. Pero tenemos métodos para rastrear personas que intentan desaparecer de redes criminales. La investigación se expandió para incluir análisis forense de las computadoras encontradas en el Cinema Rex. Lo que los técnicos en cibernética descubrieron proporcionó las primeras pistas reales sobre el paradero actual de Francisco Delgado. Las computadoras contienen evidencia de actividad de Internet hasta marzo de 2020, reportó la especialista en cibernética, Ana López. Delgado estaba usando múltiples identidades en línea para comunicarse con contactos en diferentes países. ¿Pueden rastrear esas comunicaciones? Parcialmente. Usaba software de encriptación sofisticado, pero cometió algunos errores. Podemos ver que sus últimas comunicaciones fueron con alguien en Guadalajara. Carmen sintió una pista de esperanza. ¿Guadalajara? ¿Tienen información específica? Ana consultó sus notas. Las comunicaciones mencionan una nueva ubicación y restablecimiento de operaciones. También hay referencias a un socio de confianza que había estado preparando instalaciones alternativas. La investigación se trasladó inmediatamente a Guadalajara, donde agentes federales comenzaron a buscar indicios de la nueva operación de Delgado. Lo que encontraron confirmó que el criminal no solo había escapado de la Ciudad de México, sino que había establecido una nueva base de operaciones en la segunda ciudad más grande de México. Detective Morales, la llamó el agente Sandoval desde Guadalajara, encontramos algo que necesita ver personalmente. Hay un cine abandonado aquí que muestra señales de actividad reciente, y el patrón es idéntico al Cinema Rex. Carmen viajó a Guadalajara esa misma noche, acompañada por Roberto y un equipo completo de investigación. El Cinema Alameda, cerrado oficialmente desde 2018, mostraba evidencia clara de que había sido usado recientemente para actividades similares a las del Cinema Rex. Es como si hubiera recreado exactamente la misma operación, observó Roberto, mientras examinaban un cuarto oscuro similar al que habían encontrado en la Ciudad de México. Mismo tipo de equipo, misma configuración, mismo método. Pero el Cinema Alameda proporcionó algo que el Cinema Rex no había tenido: testigos recientes. Los vecinos del cine reportaron haber visto actividad nocturna regular hasta apenas 3 meses atrás. Un señor mayor venía todas las noches, les contó una vecina llamada Esperanza Castillo. Llegaba como a las 10 de la noche y se iba muy temprano en la mañana. A veces traía niños con él. ¿Niños? ¿Puede describir a los niños? Eran diferentes cada vez, respondió Esperanza con preocupación. Niños pequeños como de 7 u 8 años. Siempre parecían asustados. Carmen sintió que estaban cerca de algo crucial. ¿Cuándo fue la última vez que vio a este señor? Hace como 3 meses. Después de eso, el lugar quedó completamente vacío otra vez. La búsqueda del Cinema Alameda reveló evidencia aún más reciente que la del Cinema Rex. En una oficina del segundo piso encontraron documentos fechados en agosto de 2021, apenas 3 meses antes de su investigación actual.
Carmen, mira esto, le dijo el agente Sandoval, mostrándole una carta manuscrita que habían encontrado en un escritorio. Es una carta de despedida. Delgado sabía que estaban cerrando las operaciones aquí. La carta, escrita con la letra cuidadosa de Francisco Delgado, decía: «A quien pueda concernir, después de más de 30 años de trabajo dedicado, me veo obligado a terminar mis actividades en esta ubicación. Las autoridades se están acercando demasiado y es hora de pasar a la siguiente fase de mis operaciones. Los archivos importantes han sido transferidos a ubicaciones seguras y mis contactos han sido notificados sobre los nuevos procedimientos. El trabajo continúa, solo cambia de lugar». «La siguiente fase», murmuró Carmen. «¿Qué significa eso?» La respuesta llegó cuando Ana López, la especialista en cibernética, logró descifrar más comunicaciones de las computadoras encontradas en Guadalajara. «Detective», le reportó Ana por teléfono esa noche, «las comunicaciones más recientes mencionan transición a operaciones digitales completas y eliminación de infraestructura física». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que Delgado ha abandonado el modelo de usar edificios físicos como el Cinema Rex y el Cinema Alameda. Ha movido toda su operación a Internet, donde es mucho más difícil de rastrear». Esta revelación cambió completamente el enfoque de la investigación. En lugar de buscar una ubicación física, ahora tenían que rastrear una operación completamente digital que podía estar operando desde cualquier lugar del mundo. «Pero tenemos una ventaja», explicó el agente Sandoval. «Las operaciones digitales dejan huellas de datos. Si podemos seguir el rastro de dinero y comunicaciones, podemos encontrar a Delgado sin importar dónde esté». La investigación financiera reveló que Francisco Delgado había estado moviendo dinero a través de múltiples cuentas bancarias en diferentes países. Los montos eran significativos, cientos de miles de dólares transferidos regularmente a cuentas en Panamá, las Islas Caimán y Suiza. Este nivel de actividad financiera sugiere que no estaba trabajando solo, observó el especialista financiero federal. Tenía socios, inversionistas o clientes que estaban pagando cantidades sustanciales por sus servicios. Más inquietante aún, los registros financieros mostraron que los pagos habían continuado incluso después de que Delgado había abandonado las operaciones físicas en México. Alguien seguía pagándole por servicios que ahora proporcionaba completamente en línea. «¿Pero qué tipo de servicios?», preguntó Carmen. La respuesta llegó cuando Ana López finalmente logró acceder a las comunicaciones encriptadas más recientes de Delgado. Lo que encontró reveló una evolución perturbadora en sus métodos criminales. «Ya no está kidnapping niños físicamente», reportó Ana con voz tensa. «Ha desarrollado métodos para identificar, contactar y victimizar niños a través de Internet, usando plataformas de redes sociales y videojuegos». ¿Qué quiere decir? Usa perfiles falsos para ganarse la confianza de niños en línea, luego los manipula para que proporcionen información personal y material comprometedor. Es más eficiente que los métodos físicos porque puede victimizar a muchos más niños simultáneamente y con mucho menos riesgo de ser capturado. Carmen se dio cuenta de que estaban persiguiendo a un criminal que había evolucionado con la tecnología, adaptando métodos de décadas de experiencia criminal a las nuevas posibilidades del mundo digital. Podemos rastrearlo a través de sus actividades en línea. Es complicado porque usa múltiples identidades y servidores en diferentes países, explicó Ana. Pero hemos identificado algunos patrones en su comportamiento digital que nos podrían llevar hasta él. El patrón más prometedor era temporal. Delgado tendía a estar más activo en línea durante horarios específicos que correspondían a zonas horarias particulares. Basándose en el análisis de sus patrones de actividad,
los investigadores determinaron que probablemente estaba operando desde algún lugar en la costa del Pacífico de México. Las comunicaciones se intensifican entre las 10 p.m. y 2 a.m., hora del centro de México, reportó Ana. Eso sugiere que está en una zona horaria donde esas horas corresponden a horarios de trabajo normales. ¿Qué zonas horarias encajarían con ese patrón? Basándome en los datos, probablemente está en algún lugar de la costa del Pacífico, posiblemente en los estados de Jalisco, Nayarit o Sinaloa. La investigación se expandió para incluir estas regiones, con equipos especializados en cibercrímenes trabajando para triangular la ubicación exacta de Delgado, basándose en sus comunicaciones digitales. Pero mientras los investigadores se acercaban a la ubicación de Francisco Delgado, recibieron información que complicó dramáticamente la situación. No estaba trabajando solo en su nueva operación digital. Hemos identificado al menos 3 colaboradores principales, reportó el agente Sandoval después de una semana de análisis intensivo. Personas que han estado trabajando con Delgado para establecer y mantener la nueva operación en línea. ¿Quiénes son? Todavía estamos verificando identidades, pero uno de ellos parece ser alguien con quien Delgado ha trabajado desde los días del Cinema Rex. Alguien que conoce toda la operación y que podría ser tan peligroso como el propio Delgado. Carmen sintió que estaban al borde de descubrir no solo la ubicación actual de Francisco Delgado, sino toda la estructura de una red criminal que había estado operando durante décadas y que había evolucionado para aprovechar las nuevas tecnologías. Pero también se dio cuenta de que cada día que pasaba sin capturar a Delgado y sus colaboradores significaba que más niños estaban en riesgo de ser victimizados por métodos que habían sido perfeccionados durante más de 30 años de actividad criminal. Sandoval le dijo al agente federal: necesitamos acelerar esta investigación. No podemos permitir que esta red continúe operando mientras nosotros tratamos de entender completamente su estructura. Estoy de acuerdo, respondió Sandoval. Mañana iniciamos operaciones de campo coordinadas en toda la costa del Pacífico. Es hora de cerrar esta red de una vez por todas. Pero esa noche, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Ana López había detectado una Spike Massive en las comunicaciones de Delgado, sugiriendo que sabía que los investigadores se estaban acercando y que estaba preparando una respuesta. La madrugada del 15 de diciembre del 2021 marcó el inicio de la Operación Cinema, la redada coordinada más grande en la historia de México contra una red de crímenes contra menores. La detective Carmen Morales estaba posicionada en Puerto Vallarta, Jalisco, donde el análisis de comunicaciones había localizado la señal más fuerte de Francisco Delgado, mientras equipos federales se desplegaban simultáneamente en 7 ubicaciones a lo largo de la costa del Pacífico. Todos los equipos en posición, reportó el agente federal Miguel Sandoval a través del radio desde el puesto de comando central. Ana López ha confirmado que Delgado está activo en línea ahora mismo, transmitiendo desde la ubicación objetivo en Puerto Vallarta. Carmen observaba a través de binoculares nocturnos una casa de 2 pisos en una zona residencial tranquila a apenas 3 cuadras de la playa. La propiedad había sido alquilada bajo un nombre falso 6 meses atrás, exactamente cuando las operaciones en Guadalajara habían terminado. Carmen, le dijo Sandoval por el comunicador, Ana está interceptando comunicaciones en tiempo real. Delgado está coordinando actividades con al menos 5 colaboradores en diferentes estados. Es crucial que los capturemos simultáneamente para evitar que destruyan evidencia. A las 5:47 a.m., cuando el análisis de patrones indicó que la actividad digital de Delgado alcanzaría su pico máximo, Carmen recibió la orden de proceder.
Todas las unidades, esto es un go. Repito, Operación Cinema está en marcha. El equipo de Carmen rodeó la casa en Puerto Vallarta con precisión militar. Cuando forzaron la puerta principal, encontraron a Francisco Delgado, ahora de 59 años, sentado frente a múltiples computadoras en una habitación que había convertido en un centro de comando digital sofisticado. Francisco Delgado, anunció Carmen con autoridad, está arrestado por crímenes contra menores, secuestro y operación de una red criminal internacional. Delgado, un hombre delgado con cabello gris y lentes, las miró con una calma inquietante que sugería que había estado esperando este momento. Detective Morales, dijo con voz tranquila, supongo que finalmente encontraron mi proyector en el Cinema Rex. La confesión inmediata sorprendió a Carmen. Sabía que lo íbamos a encontrar. Lo dejé ahí intencionalmente, respondió Delgado con una sonrisa perturbadora. Después de 35 años, era hora de que alguien supiera la verdad sobre lo que logramos. Mientras los técnicos en cibernética aseguraban las computadoras de Delgado, Carmen lo interrogó sobre el destino de Sofía Mendoza y las otras víctimas. Lo que escuchó la perturbó profundamente, pero también proporcionó el cierre que las familias habían estado buscando durante décadas. Sofía Mendoza fue una de las primeras, explicó Delgado con una frialdad que helaba la sangre. En 1986 nuestros métodos eran más directos, pero ella sirvió un propósito importante, nos enseñó a perfeccionar nuestros sistemas. ¿Qué le pasó a Sofía? Delgado señaló hacia una de sus computadoras. Todo está documentado ahí. Coordenadas, fechas, detalles. Nunca destruí nada porque era parte del archivo histórico de nuestro trabajo. Carmen sintió náuseas al escuchar a Delgado referirse a décadas de crímenes contra niños como trabajo y archivo histórico. Pero su confesión proporcionó información crucial que permitiría a las autoridades cerrar no solo el caso de Sofía, sino docenas de otros casos que habían permanecido sin resolver durante años. Simultáneamente, en otras ubicaciones a lo largo de la costa del Pacífico, otros miembros de la red estaban siendo arrestados. En Mazatlán, los agentes capturaron a Luis Torres, un técnico en computadoras de 52 años que había estado gestionando la infraestructura digital de la operación. En Manzanillo, arrestaron a Patricia Hernández, una mujer de 48 años que había estado reclutando víctimas a través de redes sociales. Pero el arresto más significativo ocurrió en Tepic, Nayarit, donde los agentes encontraron a Eduardo Villarreal Jr., el hijo de 45 años del proyeccionista original del Cinema Rex que supuestamente había muerto en 1992. Carmen, la llamó el agente Sandoval con urgencia. Eduardo Villarreal no murió en 1992. Fingió su muerte y se escondió durante 30 años mientras su hijo continuaba con la operación familiar. La revelación de que Eduardo Villarreal padre aún estaba vivo y había estado dirigiendo la red desde las sombras durante 3 décadas añadió una dimensión completamente nueva a la investigación. Cuando Carmen interrogó a Delgado sobre esta información, él confirmó lo que los investigadores habían sospechado. Eduardo era el visionario, explicó Delgado. Yo era solo el administrador. Él entendía que las operaciones físicas como el Cinema Rex eventualmente serían descubiertas, así que comenzó a planificar la transición digital desde principios de los años 90. ¿Dónde está Eduardo Villarreal ahora? En el mismo lugar donde ha estado durante los últimos 5 años, respondió Delgado, en una casa en las afueras de Tepic, coordinando operaciones internacionales a través de Internet. Los agentes en Tepic recibieron inmediatamente las coordenadas exactas y se dirigieron hacia la ubicación que Delgado había proporcionado.
Lo que encontraron fue a Eduardo Villarreal, ahora de 73 años, en una casa equipada con tecnología aún más sofisticada que la de Delgado. Eduardo Villarreal, anunció el agente coordinador, está arrestado por dirigir una organización criminal internacional y por crímenes contra menores cometidos durante más de 30 años. Villarreal, un hombre mayor, pero con ojos que mantenían la misma frialdad calculadora que Carmen había visto en Delgado, no mostró sorpresa por su arresto. «Agente», dijo tranquilamente, «espero que entiendan que lo que hemos construido durante estas décadas es mucho más grande de lo que pueden imaginar». La investigación de las computadoras y archivos encontrados en todas las ubicaciones reveló la verdadera magnitud de la red criminal que había sido desmantelada. Los registros documentaban actividades que se extendían desde 1985 hasta noviembre de 2021. Involucran víctimas en México, Estados Unidos, Colombia y España, y generaban millones de dólares anuales a través de la venta de material ilegal y servicios criminales. Ana López ha encontrado evidencia de más de 200 víctimas documentadas durante 36 años de operación, reportó el agente Sandoval a Carmen. Pero también ha encontrado algo más, ubicaciones donde algunas de las víctimas fueron mantenidas durante periodos prolongados. Esta información llevó a una segunda fase de investigación enfocada en localizar y rescatar a cualquier víctima que pudiera aún estar cautiva. Los registros de Villarreal contenían referencias a instalaciones de retención en ubicaciones remotas de varios estados mexicanos. La búsqueda de estas instalaciones llevó al descubrimiento más impactante de toda la investigación. En una propiedad aislada en las montañas de Jalisco, los agentes encontraron a 3 jóvenes adultos que habían sido mantenidos cautivos durante años. Una de ellas, una mujer de 23 años, había sido secuestrada cuando tenía solo 8 años. «Me llamo Isabela», le dijo la mujer a Carmen cuando fue entrevistada en el hospital donde estaba recibiendo atención médica. «Fui secuestrada en un centro comercial en Guadalajara en 2006. He estado esperando 15 años que alguien me encontrara». El testimonio de Isabela y los otros sobrevivientes proporcionó evidencia adicional crucial contra Villarreal, Delgado y sus colaboradores. También reveló detalles sobre la estructura de la organización que ayudaron a los investigadores a entender completamente la sofisticación de la operación. «La red estaba estructurada como una empresa», explicó Isabela durante su testimonio. «Tenían departamentos diferentes: reclutamiento, retención, producción, distribución y ventas. Eduardo Villarreal era como el CEO, Francisco Delgado era el director de operaciones, y cada colaborador tenía responsabilidades específicas». Pero la revelación más importante llegó cuando Isabela proporcionó información sobre el destino de Sofía Mendoza, la niña de 7 años, cuya desaparición en 1986 había iniciado toda la investigación. «Sofía estuvo con nosotros durante años», dijo Isabela con lágrimas en los ojos. «Era como una hermana mayor para mí cuando llegué. Pero en 2010, cuando ella tenía 31 años, logró escapar durante un traslado entre instalaciones». Carmen sintió una mezcla de esperanza y urgencia. «¿Escapar? ¿Sabe qué pasó con ella después?» «Ella me dijo que si alguna vez lograba salir, iba a contactar a las autoridades para exponer toda la operación, pero nunca más supimos de ella». La búsqueda de Sofía Mendoza se convirtió en una prioridad inmediata. Si había logrado escapar en 2010 y aún estaba viva, podría proporcionar testimonio de primera mano que se extendería desde 1986 hasta el presente. Los investigadores utilizaron bases de datos gubernamentales, registros de empleo y sistemas de identificación para buscar cualquier rastro de una mujer de 42 años que pudiera ser Sofía Mendoza. La búsqueda
los llevó a una pequeña ciudad en el estado de Michoacán, donde una mujer llamada María Fernández había estado trabajando como maestra de escuela primaria durante los últimos 11 años. Cuando Carmen y el agente Sandoval llegaron a la escuela para entrevistar a María Fernández, inmediatamente reconocieron que era la misma niña de la fotografía encontrada en el Cinema Rex, ahora convertida en una mujer adulta que había reconstruido su vida después de escapar de décadas de cautiverio. María, le dijo Carmen gentilmente, creo que sabemos quién es usted realmente. Hemos estado buscando a Sofía Mendoza desde 1986. La mujer se desplomó llorando al escuchar su nombre real después de 11 años de vivir bajo una identidad falsa. Pensé que nunca me encontrarían, sollozó. Después de escapar, tenía tanto miedo de que me volvieran a capturar que cambié mi nombre y me escondí en este pueblo. ¿Por qué no contactó a las autoridades cuando escapó? Lo intenté, explicó Sofía. Pero en 2010, la red aún era muy poderosa. Tenían contactos en la policía, en el gobierno, en muchos lugares. Cuando traté de denunciarlos, recibí amenazas de muerte. Me di cuenta de que tenía que desaparecer completamente para estar segura. El testimonio de Sofía Mendoza proporcionó la pieza final del rompecabezas que los investigadores habían estado armando durante meses. Su relato de 24 años de cautiverio, desde los 7 hasta los 31 años, documentó la evolución completa de la red criminal y proporcionó evidencia que garantizaría condenas de cadena perpetua para todos los involucrados. El juicio de Eduardo Villarreal, Francisco Delgado y sus colaboradores comenzó en agosto de 2022 y se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia del sistema judicial mexicano. El testimonio de Sofía Mendoza, Isabela y otros sobrevivientes reveló públicamente por primera vez la magnitud completa de la red criminal que había operado durante casi 4 décadas. Durante 36 años, declaró Sofía durante su testimonio, esta organización destruyó las vidas de cientos de niños, pero también subestimaron la fuerza del espíritu humano para sobrevivir y buscar justicia. En noviembre de 2022, Eduardo Villarreal fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la primera persona en la historia de México en recibir esa sentencia por crímenes contra menores. Francisco Delgado recibió una sentencia de 50 años y todos los colaboradores capturados recibieron sentencias de entre 20 y 40 años. Pero la justicia legal fue solo una parte del cierre que proporcionó el caso. La evidencia encontrada en las computadoras de la red permitió a las autoridades identificar y contactar a las familias de más de 150 víctimas, proporcionando respuestas que habían estado buscando durante décadas. Carmen asistió al funeral de la señora Elena Mendoza, la madre de Sofía, quien había muerto en 2019 sin saber que su hija aún estaba viva. «Señora Mendoza», murmuró Carmen junto a la tumba, «su hija sobrevivió, y su desaparición finalmente llevó a la justicia que usted buscó durante toda su vida». Sofía Mendoza decidió mantener su nueva identidad como María Fernández, pero regresó ocasionalmente a la Ciudad de México para trabajar con organizaciones que ayudaban a otros sobrevivientes de trata de personas. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para familias que aún buscaban a seres queridos desaparecidos. «Mi nombre real es Sofía Mendoza», dijo en una conferencia de prensa un año después del juicio. «Perdí mi infancia y mi juventud a manos de criminales, pero nunca perdí mi identidad real o mi esperanza de que la justicia eventualmente prevalecería». El Cinema Rex fue demolido en enero de 2023,
Pero el sitio fue convertido en un memorial para las víctimas de la red criminal. Una placa en el memorial lee: en memoria de Sofía Mendoza y todas las víctimas de la red criminal que operó desde este lugar entre 1986 y 2021. Su coraje para sobrevivir y buscar justicia aseguró que la verdad finalmente fuera revelada. Carmen Morales fue promovida a comandante y estableció una unidad especializada en casos de menores desaparecidos que utiliza las técnicas desarrolladas durante la investigación del Cinema Rex. La unidad ha resuelto más de 30 casos fríos en sus primeros 2 años de operación. El caso de Sofía me enseñó que nunca debemos rendirnos en casos de menores desaparecidos, reflexiona Carmen. Incluso después de décadas, siempre hay esperanza de encontrar respuestas y justicia. La investigación también llevó a cambios significativos en las leyes mexicanas sobre crímenes contra menores y en los protocolos de seguridad para lugares donde se congregan niños. El protocolo Sofía requiere que cines, centros comerciales y otros espacios públicos implementen sistemas de monitoreo mejorados y procedimientos de seguridad específicos. Eduardo Villarreal murió en prisión en abril de 2024, llevándose a la tumba secretos adicionales sobre la red que había dirigido durante décadas. Pero Francisco Delgado continúa proporcionando información a las autoridades sobre operaciones internacionales, ayudando a desmantelar redes similares en otros países. Para Sofía Mendoza, ahora de 44 años y aún trabajando como maestra en Michoacán, el final del caso representó no solo justicia, sino la posibilidad de finalmente vivir sin miedo. Durante 35 años, desde que tenía 7 años, viví con terror, reflexiona. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, puedo dormir sabiendo que los monstruos que me quitaron mi infancia nunca podrán lastimar a otro niño. El proyector que había revelado las imágenes prohibidas fue preservado como evidencia, pero también como recordatorio de que la tecnología que puede ser usada para documentar crímenes también puede ser la clave para resolverlos. La película de 1986, que inició toda la investigación, se convirtió en la pieza de evidencia que finalmente llevó justicia a Sofía Mendoza y cientos de otras víctimas. En el lugar donde una vez estuvo el Cinema Rex, los niños ahora juegan en un parque público. Sus risas, un testimonio de que la inocencia puede ser protegida cuando la sociedad se compromete a nunca renunciar en la búsqueda de justicia para los más vulnerables. La historia de Sofía Mendoza se convirtió en un recordatorio de que detrás de cada caso de menor desaparecido hay una persona real cuya vida tiene valor, y que sin importar cuánto tiempo pase, nunca es demasiado tarde para buscar la verdad y exigir justicia.